Buenos días, Liz. En el día de hoy hablaremos sobre el Código de Nuremberg 1947. El grupo está conformado por Doménica Acevedo, mi persona Emily Leighton, Noemí Peñafiel y Roxana Sánchez. Ahora, el Código de Nuremberg recoge una serie de principios que rigen la experimentación médica con seres humanos. Incluso responde a las deliberaciones y argumentos por los que fueron enjuiciados la jerarquía nazi y algunos médicos. ¿Por qué? Por el tratamiento inhumano que se les dio a los prisioneros de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo experimentos médicos del doctor José Mengele. Ahora, este código fue publicado en el 20 de agosto de 1947. Cabe destacar que fue el primer documento relacionado a las investigaciones científicas realizadas en humanos. También dio lo que es la apertura a la redacción de otros documentos con el mismo fin, que promoviera la protección y los derechos de salud en la persona. Ahora, este código protege lo que es la integridad del sujeto de investigación. También destaca lo que es el consentimiento informado y prohíbe investigaciones en seres humanos en aquellos eh, donde pueden ocurrirse daños irreversibles o la muerte del sujeto. Ahora, el primer principio del Código de Nuremberg estipula que el participante en la investigación deberá tener información y conocimiento suficiente de los elementos de la investigación o experimentación, de modo que pueda entender lo que va a decidir, ¿no? Ahora, aunque este código no ha sido adoptado formalmente como norma legal por ninguna nación o por ninguna asociación médica, su influencia sobre los derechos humanos y la bioética realmente ha sido profunda, ya que su experimentación básica, lo que es el consentimiento voluntario de la persona, ha sido mundialmente aceptada y es articulada en numerosas leyes internacionales sobre derechos humanos. Ahora, los principios del Código de Nuremberg. Este comprende una declaración de 10 principios éticos, de los cuales abordaré 4 y más adelante se abordarán los siguientes. El primero tenemos lo que es el consentimiento voluntario del sujeto humano, lo que es absolutamente esencial. ¿Y esto qué significa? Que la persona implicada debe tener la capacidad legal para dar consentimiento. Su situación debe ser capaz de ejercer una elección libre, sin intervención de cualquier fraude o engaño. Debe tener lo que es un conocimiento y comprensión de los elementos implicados que le capaciten para hacer una decisión razonable e ilustrada, ¿sí? Además, antes de que el sujeto de experimentación acepte lo que es una decisión afirmativa, debe conocer la naturaleza, la duración, los fines del experimento, el método y los medios con los que se va a realizar el experimento. Incluso se le debe comentar los inconvenientes y riesgos que pueden ser esperados razonablemente y los efectos sobre su salud. ¿Ya? Ahora, el segundo tenemos lo que es el experimento el cual debe ser útil para el bien de la sociedad y debe ser
totalmente irreemplazable por otros métodos de estudio y de la naturaleza. Ahora, el tercero abarca que el experimento debe ser proyectado y basado sobre los resultados de experimentación animal y de un conocimiento de la historia natural de la enfermedad o de otro problema bajo de estudio, de tal forma que los resultados previos justificarán la realización del experimento. Y pues el 4, el experimento debe ser realizado de tal forma que se evite todo sufrimiento, lo que es físico, mental y ocasione lo que son daños innecesarios. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el quinto código de Nuremberg, el cual se basa en que ningún experimento debe ser ejecutado cuando existen razones o prioridad para crear que puede ocurrir la muerte o daño grave. Esto solo se puede realizar, o bueno, se podría realizar en aquellos experimentos en los cuales los médicos experimentadores sirven como sujetos de investigación. Debemos de recordar que cuando una persona se presta como sujeto de investigación, puede salir ventajosamente bien o a la vez mal, y esto puede generar complicaciones en la vida de este sujeto, ya sea a un corto plazo o a largo plazo. El sexto código se trata en el que el grado de riesgo a tomar nunca debe exceder el nivel determinado por la importancia humanitaria del problema que pueda ser resuelto por el experimento. Debemos de tomar en cuenta que cuando realiza algún experimento no debe de afectar tanto al sujeto como al resto de la población. Ahora yo les voy a hablar sobre el séptimo código de Nuremberg. Esta forma parte del principio ético de la no maleficencia y beneficencia, y se dice que deben hacerse preparaciones cuidadosas y establecer adecuadas condiciones para proteger al sujeto experimental contra cualquier remota posibilidad de daño, incapacidad y muerte. Ya. El octavo código está dentro de la justicia, que dice: el experimento debe ser conducido solamente por personas científicamente calificadas. Deben requerir del más alto grado de destreza y cuidado a través de todas las etapas del experimento, a todos aquellos que ejecuten o colaboran en dicho experimento. ¿Por qué en justicia? Porque tenemos que tener en cuenta que todas las personas que van a participar para hacer ese experimento deben ser científicamente calificadas, porque si sucede algún problema o algo, ellas están calificadamente para poder resolverlo en ese Ahora instante. bien, estamos llegando a la parte ya final de nuestra exposición, ya que vamos a abordar los últimos dos puntos. Por lo tanto, me parece importante que podamos volver a dar un recorderis de por qué se creó el Código de Nuremberg y qué importancia tienen en la vida del ser humano en la actualidad. El Código de Nuremberg fue creado gracias a un juicio legal internacional en contra de los líderes nazis, los cuales, el cual fue realizado después de la Segunda Guerra Mundial, donde se destacó principalmente la crueldad que tuvieron en contra del ser humano a realizar experimentos con fines a bases científicas y médicas, pero en contra de la voluntad del ser humano. ¿Y qué quiero decir con esto? Que fue en contra de todos sus derechos humanos. Ellos terminaban con lesiones físicas, mentales, y sin embargo no podían retirarse del mismo. Por lo tanto, el Código de Nuremberg fue creado en base a 10 principios éticos donde se pudo destacar y guiar de forma médica y, como dije anteriormente, en base ética, para que el ser humano que desee prestarse en base a su servicio experimental para la medicina y la ciencia pueda tener todos sus derechos completos y saber cuáles son sus responsabilidades, sus derechos, obligaciones dentro del mismo, y sobre todo que se respeten sus principios éticos. Por lo tanto, abordando de mejor manera el punto número 9, sabemos que el ser humano debe eh, estar sujeto a que él puede poner su vida en libertad siempre y cuando él vea necesario, y que su estado físico y mental
ya no hagan posible poder continuar con el experimento. Por lo tanto, no se puede retener a ninguna persona en contra de su voluntad y este principio lo avala para que ninguna persona esté retenida si es que ya no desea, si es que su estado corporal y mental no se lo permite más. Y finalmente, el punto número 10, y es que el científico, el médico a cargo de este experimento debe tener completa ética, debe tener completa responsabilidad para interrumpir el experimento. Siempre y cuando sepamos que el ser humano en el que se está tratando ya no puede continuar el experimento, donde sabemos que se va a causar un daño físico, un daño mental, incapacidad y muerte, sobre todo del sujeto experimental. Qué importante que se hayan creado estos 10 códigos éticos para poder respetar los derechos humanos y la ética en la medicina y en la ciencia. Y finalmente, pues, muchas gracias, Licen. Le agradecemos mucho.